Un saludo a todos y bienvenidos al canal. En estas primeras clases aprenderás todo respecto a la química, desde sus principios básicos hasta lo que son los ejercicios. Así que demos inicio con este primer video. Dando inicio con esta primera clase, primero empezaremos un poco con la teoría, ya que es muy necesaria antes de realizar cualquier ejercicio. Empezando de antemano, ¿qué es la química? La química es la ciencia que estudia la materia y los cambios que ocurren en ella. Es frecuente que se le considere como la materia principal, ya que sus conocimientos básicos son necesarios para estudiantes en otras áreas, como puede ser en la física, en la biología, en la ecología y en muchas otras disciplinas. Como te habrás dado cuenta, en el mundo existen diversos tipos de sustancias de diversas formas y aspectos, y que no todas se comportan de igual manera, como el hierro, que es un metal que se oxida en presencia del oxígeno presente en el aire. El oro también es un metal, pero este no se oxida. El mundo es demasiado complejo y para entenderlo se necesita un enfoque más detallado, haciendo preguntas específicas y realizando experimentos que nos conducirán a hipótesis, que una vez que tengan una explicación más consistente se transformarán en teorías. ¿Qué es un elemento químico? Un elemento químico es una sustancia fundamental que no puede descomponerse en otra más simple. Todo lo que nos rodea está formado por alrededor de 118 elementos, aunque últimamente se han descubierto 4 elementos más, pero no se sabe su uso específico, solo nos centraremos en las más importantes. 90 de estos elementos se encuentran en forma natural, 23 han sido creados de manera artificial y 83 de estos elementos se encuentran en la naturaleza con una abundancia razonable. Entre ellos está el hidrógeno, que constituye el 75% del universo observable, y el oxígeno y el silicio juntos forman el 75% de la masa de la corteza terrestre, en tanto que el oxígeno, carbono e hidrógeno forman más del 90% de la masa del cuerpo humano. Ahora, para facilitar el trabajo de identificar los elementos químicos en la tabla periódica, se usan símbolos formados por una o dos letras. La primera letra de un símbolo siempre está en mayúscula y la segunda en minúscula. Ciertos elementos derivan su nombre del latín u otros idiomas, como por ejemplo el sodio, conformado por la letra N mayúscula y la A minúscula, que provienen de la palabra natrón o natrium o del griego nitrón, nombre que antiguamente recibía el carbonato sódico. Otros elementos en cambio están inspirados en el nombre de personajes famosos, como es el caso del einstenio, y de nombres de países como es el polonio y el francio. Desde el principio de la historia se han conocido alrededor de 10 elementos. 3 de ellos bastante conocidos como son el oro, el cobre y el carbono presente en muchas sustancias orgánicas. Llegando al año de 1779, cuando se constituyeron los Estados Unidos, ya se llegaron a conocer alrededor de 24 elementos químicos. La primera tabulación de las sustancias químicamente simples se realizó en el año de 1789 por el químico francés considerado el padre de la química moderna, Antoine Lavoisier. En el año de 1829 fueron descubiertas las tríadas, que fue uno de los primeros intentos para clasificar a los elementos químicos según sus propiedades y relacionando sus pesos atómicos. Y ya para el año de 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publica el trabajo precursor de la tabla periódica, donde los elementos químicos están ubicados en una retícula que tiene 7 filas conocidas como periodos y 18 columnas llamadas grupos. Cuando se organizan de esta manera, los elementos de un grupo dado tienen propiedades químicas similares. El litio, el sodio, el potasio y los otros elementos metálicos del grupo A se comportan en forma similar. Todos ellos son muy reactivos en presencia del agua, formando hidróxido y liberando hidrógeno gaseoso en la reacción. Actualmente el número de grupos en la tabla periódica son 32, pero para que la tabla periódica sea manejable en una sola página, los 14 elementos que siguen al lantano
y los otros 14 que siguen al actinio se muestran debajo de las demás, pero estos grupos no están numerados. Los dos grupos más grandes a la izquierda y los 6 mayores a la derecha se denominan grupos representativos, donde podemos encontrar los elementos en que se basa la vida. Los 10 grupos más pequeños, ubicados a la mitad de la tabla, se conocen como grupos de transición, donde encontramos algunos metales conocidos. Y los 14 grupos que se muestran por separado en la parte inferior de la tabla reciben el nombre de grupos de metales de transición interna. De entre todos estos grupos, existen elementos que son metálicos, semimetálicos y no metálicos. Ahora, trazando esta línea en zigzag, podremos identificarlos. Estos elementos que se observan al lado izquierdo de la línea, que van desde el boro hasta el astato, son los metales. Los elementos ubicados a la derecha de la línea son no metales y 7 de los 9 elementos que están junto a la línea son los llamados metaloides o semimetales. Y con esto tenemos una vista principal de cómo está conformada la tabla periódica. Bueno, y hasta aquí con el primer video del primer capítulo de química. Si te ha gustado puedes darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y si quieres darme algún tipo de sugerencia, todo comentario será bien recibido aquí abajo. Eso sí, siempre y cuando sea con respeto. Ya sabes que si quieres recibir algún tipo de notificación cuando ya he subido un nuevo video, puedes activar la campana que se encuentra al lado del botón suscribirse. Este fue el canal de Calculando y conmigo será hasta el siguiente video.